Mm, mm. Muy bien. Mm. Vamos a ver hoy el libro de Job, ¿sí? En este libro, hace 8 días vimos el libro de Proverbios. ¿Recuerdan? Por ahí se quedó una pequeña tarea, ¿verdad? Vamos a ver este libro de Job. Este libro de Job, les decía, por su introducción con la que comienza, es más, algunos exégetas, más que una parte histórica, una parte, mencionan que puede ser mejor un libro pedagógico, un libro con algunas cuestiones más de enseñanzas, porque de hecho el país de Ur, de donde se supone que es Job, ya históricamente está perdido, ¿no? O sea, no se sabe dónde es la ubicación de dicho país, pero bueno, eso es lo que sí nos interesa, claro, pero nos debe de interesar más la cuestión pedagógica, la enseñanza, lo que nos deja este libro. Dice, es uno de los textos más grande de la humanidad. No es fácil resumirlo en pocas palabras. Se presenta como un cruce de caminos, influencia del salmista sobre todo, salmos de súplica, influencia profética e influencia de sabiduría post-exílica. Es un libro complejo, es un libro muy interesante, pero sí tiene su complejidad. No es tan fácil el poderlo desarmar, desmenuzar para su estudio en ese sentido, si nos metemos a lo esencial del libro. Las cuestiones más prácticas, las cuestiones más de este libro, pues sí, no nos van a ir poniendo nosotros en eso. Bien, habla del sufrimiento del justo injustificado. Ojo, desde ahí ya nosotros tenemos una cuestión que no debemos de apartar. ¿De qué trata el libro de Job? Del justo, ¿verdad? Del sufrimiento, perdón, del sufrimiento
del justo, pero injustificado. ¿Por qué? ¿Por qué dice el autor esto? ¿Por qué dirá el autor esto? Porque se piensa que el que se porta bien le va bien. Ajá, como que siempre tenemos eso, ¿verdad? El que bien se porta, pues es bueno. El que le va bien es porque es bueno. O sea, siempre estamos en ese, tú me das, yo te doy, en la parte que tú me das, yo te doy. ¿No? Siempre es como que esa parte. Pero aquí en Job no va a ser así, porque Job ciertamente en todo su historia, toda su vida, vemos que está totalmente, totalmente, pues se portó bien, le echaba ganas, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, pues no, o sea, como que, como por qué sufrió si todo le iba bien en la vida. Por ahí también puede ser que si te portas bien o te pasa algo malo y sigues el bien, pues vas a tener recompensa. ¿No será también así como esta parte injustificado? El que si obras bien, pues siempre ah, te va, al final de la historia, pues te va a ir bien, o si has sufrido demasiado, el resultado va a ser obtener lo bueno. Puede ser, puede ser. Digo puede ser porque vamos a irlo descubriendo. Todavía no nos vamos a aventar a dar una afirmación. Sí, claro. Porque a veces es claro, es esto. No, vamos a ir viendo todo el proceso de Job. Porque lo importante de este libro también es que nosotros nos identifiquemos en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega a pasar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Decimos, es que Dios, ¿cómo es posible, no? Y este tipo de comparaciones que siempre hemos escuchado, nosotros mismos hemos hecho. ¿Por qué a mí me va mal? Yo que estoy en la iglesia, yo que estoy aquí, yo que estoy allá, yo que rezo, yo que hago esto, yo que hago aquello, y me va mal, no me va como quisiera que me fuera. En cambio, el vecino, el conocido, el X, no se acerca a la iglesia, no, pues no lleva la mejor vida, cosas muy, muy claras, y decimos, le va mejor que a mí. ¿A qué se debe? Que tiene mejor suerte. ¿Tienen más A lo suerte? mejor se invocó al mal y por eso le va bien. No sabemos, porque mucha gente, en verdad, o sea, ni para bien ni para mal, ¿eh? O sea, ni tan siquiera. Muchos viven sin invocar al mal, sin nada, tampoco, viven a la deriva y muchas veces les va mejor. Por ahí, pero, por ejemplo, no fue en esa época como lo hemos visto o lo vimos en libros anteriores, el pensamiento de esa época era, si estabas pecando o si haces algo mal, o sea, es porque Dios había permitido que te pasara eso porque no habías cumplido una parte o la ley o algo así. Pero en este caso, o sea, vaya, todo el texto hace referencia a que justo es lo contrario a esa mentalidad, o sea, no porque te vaya bien, no te van a pasar cosas malas, o no porque hagas cosas buenas, no te van a dejar de pasar cosas malas. Entonces, siento yo como que el libro este fue el parteaguas de esa creencia, de la creencia de la época en la que decían, nos fue mal, de seguro alguien pecó, vamos a buscar quién no rezó, quién no cumplió, pero este libro como que hizo la división en la que no porque hagas cosas buenas no te pueden pasar cosas malas, ¿no? Entonces, lo que sí
no sé, es como que me costó al principio cuando lo conocí el libro, tratar de separar esa parte, no sé, de la creencia de esos años, de si haces bien te va bien, si haces mal te va mal, aunque hagas bien, te puede ir mal, o sea, eso no justifica que no te vaya mal nunca, y eso tampoco quería decir que Job estuviera haciendo cosas malas, pero obviamente yo creo que la enseñanza ahí fue, no sé, o sea, la verdad que no lograba a lo mejor como que conectar esa parte, pero yo creo que sí fue la manera en la que Dios nos puso de manifiesto que no era esa creencia la que Él quería para nosotros, de como humanos. Una vez un sacerdote en una ocasión llegó una señora y es que ¿por qué me va mal? Mire, yo vengo, así como justo dice, y el sacerdote le dijo, o sea, ¿y tú quién eres? Como para que no te pase nada mal, o sea, a todos nos pasan cosas malas, pero vaya, todos tenemos que seguir de la mano de Dios a pesar de las eventualidades, ¿no? Entonces yo siento que el libro este fue como que tratar de hacer el cambio en la cultura de esa época o en la tradición de esa época, o tratar de como que de dar a entender que no debía de ser ese pensamiento. Exactamente. Exactamente, es lo que vamos a descubrir todo esto. Porque precisamente a veces pensamos de esa manera, ¿no? Si yo obro bien, pues me tiene que ir súper bien en todo. La bronca es cuando no es así. Por eso, por ejemplo, en el caso de el mismo Cristo, ¿no? El mismo Jesús. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde dice, ¿acaso creen ustedes que cuando le llegan a decir que Pilato, Herodes, no sé quién mandó a decapitar a algunos y dice, ¿piensan acaso ustedes que porque les pasó eso son más pecadores que ustedes? ¿O porque a los de la torre de Siloé los aplastó? ¿Creen ustedes también que es porque son más pecadores que ustedes? No, a veces son cosas o circunstancias de la misma vida, ¿no? A veces no es por la maldad o no es porque el hombre sea malo, no, o sea, porque a veces tenemos como que esa creencia en decir, si es malo, súper malo, va a morir muy mal. No, y hay veces que son los que mueren más tranquilos. ¿Por qué? Solo Dios conoce las razones, pero esto nos va a ayudar a reflexionar. Se pone en evidencia otro aspecto, la fe. La fe es lo que nos va a mantener. Es un drama particular porque se trata de una persona, aunque se entiende la portada universal del libro. Porque el mal o el sufrimiento no es solo un problema a resolver, es más bien un misterio. Se busca comprender. Aquí, ojo, porque al ser un misterio, al ser esto, pues no se trata de dar respuestas sólidas, bueno, no, sí, sólidas, sí, pero ¿cómo les diré? Rápidas, porque a veces decimos, eh, queremos respuestas así lógicas a la manera de pensar y demás, pero no, o sea, esto lo vamos a ver. Primero porque se van a ir viendo muchas cosas que a lo mejor nosotros no tenemos ahorita todavía ¿cómo se llama? Pues todavía no las consideramos, ¿sí? Dice, se presenta el problema del encuentro con Dios también. O sea, eso es lo que se va a presentar ahorita. ¿Cómo se concilia la justicia de Dios con la fidelidad del hombre? Hay muchos diálogos, amigos, Dios, etcétera. Se apunta a la dificultad de hablar con un hombre que sufre. Es un sufrimiento vital y profundo que enfrenta continuamente con la muerte. Contenido del libro. Un marco en prosa y cuadro en verso. Esa es la estructura, digamos, literal que tiene. Generalmente, cuando se habla de Job, se piensa
en el de los primeros capítulos de Job, el Job paciente. Sin embargo, los primeros capítulos son solo un marco, es un libro enmarcado. Al principio, los primeros dos capítulos en prosa. El segundo es un epílogo que a partir del 42, 7, 17, quedando solo con el marco. Dejando cuatro partes, nos quedamos con el Job fiel del principio y con el Job recompensado al final. Dios da, quita y vuelve a dar. Esta es la lógica de la retribución. La obra poética hacia el siglo V antes de Cristo, monólogo del Job, capítulo 3. Luego vienen tres series de diálogos. Ya los vamos a ver. El análisis literario de los 42 capítulos hace emerger la siguiente unidad: un prólogo en prosa del capítulo 1 al 2, un primer monólogo, Job capítulo 3, tres series de diálogos, Job con tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Vienen también una composición poética sobre la sabiduría que no se puede encontrar. Luego viene un segundo monólogo de Job 29, los días pasados, angustia presente y la apología de Dios frente a Dios. Los discursos de Eliud y los discursos de Yahvé y la respuesta de Job. Un epílogo en prosa. Lo central del libro es el aspecto poético compuesto de monólogos, diálogos y teofanía. ¿De qué sirve el marco? Sirve para presentar al lector la situación del personaje, un justo que atraviesa una prueba. Puntos de referencia para la lectura. El prólogo del 1 al 2. Hay una breve introducción del 1 al 5 que presenta el personaje de Job, su integridad y felicidad. Se describe la desgracia como en los paneles de los dípticos. 1. Ingreso de Satán. Diálogo Yahvé con Satán, que se desconoce con Job. Vamos a ver este diálogo. Vámonos a Job 1:1 y siguientes. A ver qué tenemos. 1 y siguientes. Job 1:1. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían la costumbre juntarse a comer en casa de uno de ellos por turnos y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofreció un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿De dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿tú crees que Job teme a Dios por nada?
¿No ves que los has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara, contestó Yahvé al Satán. De acuerdo, mete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán, ¿le sigo? Hasta ahí. Vamos a Todo desmenuzar un poquito hasta ahí. esto. Sí, por favor. Este, ojo, ¿de qué se dan cuenta en este pasaje que han leído? ¿De qué se dan cuenta? A mí me llama la atención que se refiere a bienes humanos. Dice, mientras tú le das todo, te rinde, te rinde honores y demás. Pero a ver, quítale todo lo bueno que le has dado, a ver si sigue comportando y respetándote y acordarse de ti, como lo dices. Y y lo deja, pero sí le pone llave en el texto, que solo con sus posesiones, estamos hablando de muchas, ya de cuestiones o de dinero, de poder, de cosas, que son las que posiblemente al tenerlo todo se nos olvida que se nos olvida o alguien piensa que es porque se porta bien, por lo que depende de darle gracias a Dios de lo que tiene. Y bueno, hasta ahí es lo que veo en esto que leímos. Ajá, Solo bienes materiales. Quítaselos y verás que no se va a quedar tan bien de ti. exacto. ¿Qué otra cosa les causa ruido? Bueno, a mí, Fray, me llama la atención esas como cuatro virtudes o cuatro cosas buenas que tenía Job, porque menciona el texto que es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son como cuatro acciones, cuatro virtudes, no sé cómo denominarlas, que era todo bien en él, pero como bien dice el compañero, pero si se le pone a prueba, a ver si sigue con ese temor a Dios y con ese apartado del mal. En ese momento como que va a sufrir el cambio, te lo anticipo, es como consecuencia de, y entonces se le va a quitar esas virtudes que tiene, por decirlo así, pero así inicia el texto que tiene esas cuatro gracias, se puede decir, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto. Ok, Bueno, o acercándose a lo perfecto. sí. ¿Qué otra cosa? Hay otra cosa que deben de percatarse. ¿Cuál es otra cosa? A mí, adicional a lo que dijeron los compañeros, me llama la narración, ¿no? O sea, ese érase una vez y empieza a describir, tal parece que fuera un cuento, ¿no? Que Exacto. probablemente, digo, mi interpretación puede ser que nos lleva a esto que nos han dicho mucho en estos cursos, estos seminarios, ¿no? Que más allá de la parte teológica, descriptiva, lo que haya, quedarnos con la pregunta ¿para qué, no? O sea, ¿para qué me va a servir esto que estoy leyendo en este momento? Esa narración me llamó la atención muy, muy pues eso, ¿no? Una prosa ahí, muy curiosa como de cuento. Sí, Por ahí, según, o sea, según la narración, al menos en otras versiones, pareciera ser que en la charla, Dios le está diciendo al diablo que, o sea, como que mira a mi hijo, o sea, es el más bueno, es el mejor que tengo, no sé, como que tratándolo no de presumir, pero sí como de poner de manifiesto, porque luego dice, en los pasajes, tú, o sea, tú lo proteges, tú lo tienes cubierto, por eso con todas las posesiones que él tiene, tú lo tienes protegido, lo tienes cubierto, lo tienes cercado, pero quítale ese cerco, o sea, quítale esas cosas, a ver si te sigue siendo fiel o siguiendo con su fe, porque básicamente le dice, has puesto un cerco alrededor de él y de su casa y de todo lo que posee,
pero si no lo haces, lo hace en forma como retórica, ¿no? ¿A poco crees que te va a seguir, este, ayudando? O sea, ¿a poco crees que te va a seguir bendiciendo y alabando y todo eso, si es que le quitas esa protección o si es que le quitas esa, como que esa parte, ¿no? Como que esa narrativa, como dice el hermano, o sea, más como si fuera de empezar como que la siguiente parte de la historia del cuento, es en donde como que ahí es la parte del reto o de la justificación de todo lo que sigue en el libro. Ujú. Fíjense, sí, ciertamente. Aparte de todo esto, que ya ahorita ustedes han identificado, también sobresale algo en los primeros versos que dice, estando Satán con sus hijos, reunidos con sus hijos, apareció entre ellos también el Satán, ¿cierto? No recuerdo qué Sí, verso es sí, sí, viene así. exactamente. ¿Qué nos da a entender esto? Pues no sé, o sea, que el mal como quiera está presente siempre no sé, como que en muchas actividades o en lo cotidiano, ahí está como quiera presente. Ajá, pero hay algo que está más allá. Yo siempre se los he dicho, nuestra visión teológica está influenciada por el, ¿cómo se llama? Pensamiento dualista, platónico. Si hay un alma, tiene que haber un cuerpo. Si hay un mal, tiene que haber un bien. Entonces, siempre nos estamos moviendo en estos ejes. Cosa que aquí, este libro no ha tenido todavía a pesar de ser un libro que está hecho en la diáspora, que sabemos que es la diáspora, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la diáspora? La salida de los judíos de su territorio. Bueno, Ajá, lo sacaron, pero era, y también puede haber sido una parte de la migración, pero ese es el desde éxodo. fuera, es gente que ya no, que ya no vive en Jerusalén, en Israel. Exactamente, vive en las orillas, esa es la diáspora. Personas que viven en los límites, ¿no? Entonces, este libro, a pesar de que no sabemos si tiene contacto o no ya con el pensamiento griego, nos deja ver que hay un pensamiento semítico. ¿Qué es el pensamiento semítico? Todas estas regiones o todos estos pueblos eh, judíos, árabes y demás, tienen esta manera, esta concepción de ver las cosas, no como algo contrario, no un dualismo, sino una cuestión integral que nosotros debemos de ir trabajando para que lo malo no sobresalga por lo bueno. ¿Sí me doy a entender? ¿Podría otra vez, Fray, volverlo a decir, por favor? El pensamiento semítico, recordemos que es una cuestión integral, no es una cuestión, digamos que todo lo ve a partir de una cuestión integral, ¿no? O sea, nosotros somos seres, o más bien tenemos una esfera psicológica, una esfera social, una esfera teológica y distintas esferas. Todo eso nos hace ser lo que somos nosotros. A diferencia del dualismo, que el dualismo nos dice hay materia y hay espíritu. Tiene que haber pecado, tiene que haber gracia, tiene que haber esto. Siempre nos va a mover en dos polos, no. El pensamiento semítico no, va más allá. O sea, es una parte integral en donde precisamente, pues vemos, por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el lado platónico, ¿qué tenía que estar haciendo Satán ahí en la reunión con Dios? Nada, pienso yo. Pues sí, pues nada. Al contrario, no se podría ni ver, ¿verdad? Pero llama la atención porque este libro, les digo, o sea,
el mismo Satán se reconoce como criatura también de Dios, ojo, pero que se reveló. Esa es la gran diferencia que tenemos en este libro. Y por eso, ¿verdad? Dice que anda en la tierra. Dice, le pregunta a Dios, ¿dónde andabas? Dice, pues andaba ahí echando el rol en la tierra a ver qué encontraba, ¿no? Algo así le dice. Sí, ¿O qué es así, lo que? así viene. Sí, o sea, es esa parte, ¿no? O sea, no lo cuestiona ni por qué, ni para qué, ni si hizo el... No, nada, o sea, simplemente como dos cuates que se encuentran, se saludan, a ver tú qué andabas haciendo, yo aquí, yo allá, nada más, pero no como contrarios. Es lo que intento dar a entender, ¿sí? El pensamiento semítico de los pueblos eh, de estas regiones no ven al mal como un contrario, sino lo ven como algo por lo cual nosotros tenemos que luchar, ¿cómo les diré? Para superarlo, no para eliminarlo, sino para superarse, para ver, es como, no sé, vamos a poner, por ejemplo, una montaña y la persona. La montaña no es algo malo, no, es un obstáculo a superar. Si tú llegas a la montaña, a la cima, ya la hiciste, pero no quiere decir que la montaña sea mala. ¿Sí me doy a entender? Sí, Sí, Fray. aquí choca con el dualismo griego, o sea, el pensamiento griego. Viene a darle, este pensamiento es, sí, está ahí, pero es algo malo de la creación. No hay un malo que sea mi contrario. No tengo contrarios, no tengo contrarios. Eso es bien interesante porque es difícil de entender. Yo no tengo contrarios como Dios, pero sí en mi creación. Ay, ahí sí ya me encaja el dualismo, ya no de dioses, pero el dualismo entre el bien y el mal, entre la creación. Perdón, esa es mi idea. Sí, sí, ya con el tiempo vamos a ir viendo la cuestión. Lo importante es identificar que este libro no contiene todavía esa influencia del dualismo, ¿sí? Ya en la práctica vamos a hacer otra diferencia. Eso nos debe quedar claro. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque si yo les empiezo a decir, no, es que Satán y esto y aquello, a ver, muéstramelo con Job. Ah, caray. Pues no, pues hasta Job se echa el café con el Señor, ¿no? Con Dios. Hasta se echan volados, ¿no? Ah, echan apuesta ahí con el pobre de Job. No. Ahora, por eso también el sentido de ver este libro como un libro de enseñanza, un libro pedagógico y no un libro histórico. Porque imagínense, si fuera algo histórico, el hecho de estar Diosito, ¿verdad? Echándose volados con el diablo ahí a ver qué sale solo águila y para que si sale sol, le acabas con todo lo que tiene el pobre de Job y si no, o sea, no se trata de eso tampoco, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, Fray. Entonces, por eso es este libro, es un poquito complejo en ese sentido, pero pues Dios nos ilumina y ahí vamos. Entonces, el ingreso del Satán, diálogo con, ajá, ya vimos esa parte. Serie de pruebas. Ya vimos del 1 al 13, 19 se le despoja de sus bienes, del mejor de sus hijos, ¿no? O sea, del bien mejor. ¿Cuál eran sus hijos, no? O sea, acaba con la muerte de los hijos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Job ante esto? Vamos al 1:20, 22. 1:20, 22. ¿Qué nos dice? Capítulo 1, versículo 20 al 22. Ujú. Entonces Job se levantó y rasgó su manto,
se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Ujú. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que perdón, la respuesta de Job ante toda la pérdida. Mantenerse fiel y mantener su fe. Exacto. Y ojo, porque fíjense todo lo que le pasó. Se le acabó su ganado, se le acabó sus tierras y se le acaban los hijos. ¿Y cuál es la respuesta? Bendito sea el nombre del Señor. Ujú. El no pecar. Sí, el no llenarse de ira. Cualquiera de nosotros, por simple que nos pase algo, muchas veces, ¿cuál es nuestra respuesta? Vamos a suponer que se nos hizo tarde y llegamos tarde a algún lugar. Yo recuerdo mucho a mi abuela porque una de sus frases era, me decía, Dios te castigó por eso te pasó eso, Dios te castigó. O no hagas eso porque te va a castigar Dios. Entonces, como que esa era no sé, incluso también al menos en México, sí era como que muy dado a que esa era una frase o una forma muy común como de advertencia. Ujú. Me llamó la atención. Desnudo salí, o sea, que soy una creación de Dios y desnudo volveré a Él. Retorno al Padre, dejando a un lado toda la humanidad y acordarnos de que salimos de Dios, somos su creación y al final de cuentas regresamos a Él, que es el principio. Sí, 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 efectivamente. Así es. Entonces, todo esto nos llama la atención esa frase, que son de las más icónicas de este libro, ¿no? Y de ahí también muchas de las frases que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Nos vamos a morir y ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Así como llegamos, así nos vamos. Son frases inspiradas precisamente en este libro. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos nosotros. O sea, qué más hay? ¿Qué más tenemos? Yo creo que la frase que más me marca a mí en esta parte, bueno, justo en estos versículos es que desde ahí se pone como que de manifiesto que todo lo que tenemos es una bendición de Dios. Entonces, aborda a la situación de como Dios me lo da y Él me lo quita, no hay problema. O sea, vaya, es su designio, es su voluntad. Yo no tengo por qué hacer otra cosa que no sea bendecir su nombre y pues obviamente seguir con la misma fe. O sea, ahí hace la referencia de que todo lo que tiene, a lo mejor, o lo que él consideraba propio, o sea, el Señor se lo había dado. Entonces, como el mismo Señor se lo quita, pues no tiene justificación el, no sé, como el enojarse o maldecir, porque él considera que todo lo que él tenía era una bendición de Dios, o sea, Dios se lo había otorgado a él. Exactamente. Sí, efectivamente. O sea, nos damos cuenta que pues de Dios nos viene todo, ¿no? Dios nos está dando todo.
Entonces, así como recibimos a veces los bienes, esa va a ser otra de las frases icónicas de Job, ¿no? Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no recibir los males? Entonces, ahí es lo que vamos a ir viendo. Por eso les digo, es todo un proceso el que nos va a llevar a dicha situación. O sea, no solamente es el sufrir por sufrir o el estar ahí, ¿no? Lo que yo les decía en algún momento, ¿se acuerdan que yo les decía en algún momento que no se trata de ser masoquistas? O sea, no se trata de sufrir por sufrir, no. O sea, hay un propósito. La primera reacción de Job, ya ve, y me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé, ¿no? Eso es lo que resumíamos. Bien. Otra vez tenemos un ingreso de Satán en el 2:16, diálogo con Yahvé y con Satán. Vamos a ver de qué se trata esto. 2 del 1 al 6. Job 2. Parece una repetición de lo anterior, pues dice, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? Respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso me lo has incitado para que lo destruyas sin motivo. Contestó el Satanás a Yahvé, piel tras piel. El hombre da su vida por todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima. Dáñale en los huesos y en la carne, te apuesto a que maldice a la cara. Respondió Yahvé al Satán, lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé. Ok. Vemos con esto, ¿se acuerdan? Hace 8 días, domingo, ya va a ser 8 días, perdón. ¿Qué evangelio se leía? ¿Qué evangelio se leyó el domingo? ¿Mm? Fue lo de las tentaciones, ¿no, Fray? Del desierto, Ajá, que se lleva, o sea, que viene el diálogo de el diablo con Jesús en el desierto. ajá, exactamente. ¿Y se acuerdan hacia dónde tiraban las tentaciones, así si las podemos ubicar? Todo bienes materiales, todo es en lo material. Ajá, Y en el pero poder, obviamente, y sigue siendo material, o sea, poder y dinero. sí, pero podemos ubicarlos un poquito así, un poquito más. Creo que lo que más, o sea, lo que más se notaba era tratar de, estaba atacando la confianza en Dios.
o sea, tratando como de retarlo a que hiciera lo contrario, porque todas las veces Jesús responde con la confianza, con la certeza de la escritura. Entonces, y el diablo lo que intenta es hacerlo dudar. O sea, duda de que, o sea, no es cierto, a ver, convierte las piedras, no es cierto, a ver, aviéntate, no es cierto, a ver, inclínate ante mí para que veas todo lo que te doy. O sea, como que ponía en duda la confianza o la palabra de Dios, y Jesús respondía siempre con el argumento de, aquí está escrito, o sea, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, o sea, lo que está marcado, y no voy a dudar de esa promesa o de esa ley que tiene Dios para con nosotros. Entonces yo creo que más que nada era la cuestión de hacerlo dudar y hacerlo fallar en ese sentido. O sea, no es cierto eso que está escrito, haz lo contrario, o sea, no lo hagas así para que veas lo que te voy a dar o lo que va a hacer, pero era poner en duda esa certeza de la fe en Dios y de creer que lo que Dios había puesto a través de los profetas, pues no se iba a cumplir. Ajá, exactamente. ¿Por qué hago esto? Porque casi es un paralelismo de ese evangelio, esto que le pasa a Job. Primero va a atentar contra la parte humana, ¿no? Contra la parte del alimento. La segunda tentación va a ser un poquito más a las creencias, a la fe. Y la tercera parte ya es una manera política. Porque le dice, si tú me dices de todos los reinos y no sé qué, me adoras, te los voy a dar. Sí, todo va en marca a la parte material, ¿sí? Y más o menos es la misma forma que se nos está presentando aquí. Primero, atenta contra todos sus bienes, ¿no? La segunda atenta contra su salud, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si hay una tercera. ¿Contra qué va? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Fran. Se Sí, les, por ahí. o se les está haciendo complejo esto. No, no, sí va bien, va bien. Ok, serie de pruebas. Del 279. Se le golpea en la salud con úlceras malignas. 3. La respuesta de Job. Vamos a irnos a la 3. 2:10. Respuesta de Job a la tentación puesta por su mujer. Fíjense, aquí la mujer, al ver todo lo que está sucediendo, resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. Después de la segunda respuesta de Job, llegan los amigos que se sientan en el suelo 7 días y 7 noches. Es una especie de corona del prólogo y se introduce simbólicamente la duración de las pruebas del justo. Bien, vamos a ver esta parte, 2 días, la respuesta de la mujer. Si podemos leerla en 2 días y siguientes. Eh, voy, voy a empezar a leer desde el 9 porque dice, su mujer le dijo, ¿todavía vas a mantenerte firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero él le respondió, hablas como una mujer insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Tres, Exactamente. Siguiente, siguiente, perdón. tres amigos de Job se enteraron de todos los males que le habían sobrevenido y llegaron cada uno de su país. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamá, los cuales se pusieron de acuerdo para ir a expresarle sus condolencias y consolarlo. Al divisarlo de lejos, no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Después permanecieron sentados en el suelo junto a él 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ok. ¿Qué podemos resaltar aquí nosotros?
¿Qué podemos resaltar? ¿O no resaltamos nada? Estamos dispuestos a recibir, aquí dice el texto, se está dispuesto a recibir de Dios lo bueno, pues también se debe de recibir lo malo. A pesar de todo, pues nos muestra que Job pues no pecó, entonces pues debemos de recibir tanto lo bueno como lo malo. Y Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Va un grupo bueno, no son grupos, son tres personas los que van a tratar de consolarlo y de ayudarlo con su pena y se dan cuenta que pues sí que está terrible su dolor, es más o menos un resumen de lo que se lee del 11 al 13. Y lo esperan Ujú. durante 7 días y viene la siguiente parte que ya es otra cosa, pero eso se dice hasta ahí. Por ahí podría, por ejemplo, esos últimos versículos de los amigos aluden también a lo que a veces nos pasa mucho a nosotros en general. Cuando vemos que alguien está pasando por una situación complicada, sí, nos enteramos, se nos hace muy así, no, pobrecito, mira que esto y que lo otro, pero realmente nadie ni te acercas ni ayudas, ni colaboras ni nada. Entonces, no sé, me hace mucho sentido porque llegaron, lo vieron, se impresionaron tanto, pero no hicieron nada, o sea, se quedaron ahí sentados viéndolo así como que, no, pues sí se la está pasando feo, pero, o sea, no, vaya, sin intervenir, sin ayudar, sin hacer nada. Y yo creo que eso hacemos muchas veces cuando vemos que alguien está pasando por una situación, sí nos acongoja y nos puede incluso hasta, podemos sentir empatía por esa situación, pero pues no hacemos nada, nomás nos quedamos así como que, pues qué mala onda, ¿no? Pobrecillo. Entonces, no sé, como que, o sea, el verlo también en el libro es como que, vaya, es lo que de repente todos en algún punto hacemos contra alguien que está sufriendo, o sea, sí nos duele, pero pues no hacemos nada al respecto, nomás llegas, te sientas y te le quedas viendo como que, pues sí, está sufriendo feo, pues qué mala onda. Pero no sé, como que esa parte de de la espera, de ver si cómo está sufriendo, como que en algún punto a todos nos ha tocado tanto hacerla como recibirla, ¿no? Cuando ves que la gente te ve y estás pasando por una situación complicada y sientes también incluso a veces que aunque son tus amigos, pues nadie se acerca a nada, ¿no? Entonces nomás se te quedan viendo así como, pues qué mala onda, ¿no? Ujú. Sí, así es. Fíjense que este libro también es cierto, nos muestra dos cosas importantes. Una, la mujer, esas dos actitudes que pueden ser también, ¿no? En este caso, pues la mujer, ¿qué es lo que le dice a Job? Porque si no le Reníégame va, Dios y muérete. ya muérete, ya cae. O sea, ahí vemos también la desesperación, porque aunque suene grotesco, aunque suene de muchas maneras, incluso inhumano, pero muchas veces ante el dolor y sobre todo los que cuidan personas enfermas, los que tienen un enfermo, los que tienen, llega el momento en que pudiesen llegar a expresar esto mismo. ¿Por qué? Y no es el egoísmo de la persona, no. ¿Desde qué están hablando? Yo creo que desde lo visceral, ¿no? O sea, como que de la situación que les apremia, no desde una parte más, como más pensado, más de fe, sino muy visceral. Exacto. Sí, porque yo les digo, o sea,
aquí precisamente es eso. O sea, todos los que han cuidado enfermos, llega el momento en que dice, híjole, pues ya a la impotencia también de ya no poder saber qué hacer ante el enfermo, que ya nomás lo ves sufrir, que ya nomás los ves, ¿qué es lo que a veces uno dice? Señor, ya llévatelo, pero que ya no sufra, ¿no? Así ¿O qué es es, lo que decimos? lamentablemente. Así es, ¿eh? Y sobre todo con los ancianos. Sí, Híjole. Y la familia, cuando se vuelve ese anciano una carga, la petición a Dios para que se lo lleve, sí, es muy común e inhumano. sí, les digo, por eso estos libros me llaman mucho la atención porque dije, híjole, ¿en qué años se hicieron y reflejaban momentos de ayer y el hoy de nuestras vidas? Porque así también nosotros estamos, ¿no? A veces decimos, ay, es que la mujer de Job, qué injusta, que esto, ¿cómo se atreve a desear la muerte de su esposo? Pero reaccionamos y decimos, ah, caray, pero si eso es tan real, que a lo mejor hasta a mí me tocó decirlo, o a mí me tocó escucharlo. Sí, o sea, es algo tan cerca de nosotros, que no está tan lejos de nuestra realidad. Entonces, está muy presente esa parte. ¿Qué otra cosa? Luego los amigos, sí, efectivamente. Muchas veces, yo creo que aquí también vamos a dividir opiniones, porque muchas veces podemos decir, ser como los amigos que a lo mejor aparentemente se portan indiferentes ante el dolor de Job, ¿no? Se quedan hasta callados. Pero muchas veces, ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos callados o decir algo fuera de lugar? Más vale Porque el incluso, silencio, Fray, guardar silencio, como sí, veíamos en Proverbios, ser más prudentes. sí, porque a veces el silencio nos puede ayudar. Ujú. Porque a veces lo típico, a veces que pasa cuando la pérdida de un ser querido, inesperada. ¿Cuál es casi siempre nuestro discurso? Cuánto lo siento. ¿Cuánto lo siento? No tengo palabras para... Pues si no tienes palabras, mejor cállate. No digas nada en ese momento. Con tu compañía es más. Pero eso de que échale ganas, mira que Dios te va a dar la resignación. En ese momento creo que no son las palabras adecuadas para mí. Y no porque hable yo que no hay un consuelo de Dios, no, sí, sí lo hay. Pero creo que en el momento, esa empatía por sentir el mismo dolor de la otra persona. Es a lo que yo voy. No, no, no es que no quiera yo que expresen el sentimiento, no, no, no. Pero a veces yo por eso les decía, a veces nuestra mala forma de poder expresar, en eso terminamos, ¿no? Sí, un día un maestro, un fraile, me decía, ¿no? Eso de, mejor decir, te acompaño en tu dolor y estoy ahí nomás en el silencio, ¿no? Decía eso que dice usted, ¿no? Decir muchas palabras, pues como que no, ¿verdad? Tú no sientes lo mismo que estoy sintiendo, ¿no? Sino que es estar ahí, acompañarlo. Y es lo que está pasando en esta lectura, ¿no? Pues muchas veces están, pero muchas veces nosotros lo vemos mal, ¿no? Y decimos, pero no le dice nada, nomás está ahí. Pues ese es, como dice, ¿no? El testimonio, ¿no? Que está dando también del estar con el otro.
a pesar de toda la situación que pasó, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Eso es lo que también nosotros tenemos que aprender a ver nuestras situaciones, a ir descubriendo todo esto, porque sí les digo, a veces cuando leemos estos textos, decimos, ay, no, qué mal entre los amigos, no sé qué, pero ahorita vamos a ir viendo también ya la respuesta de los amigos, el diálogo con los amigos, y van a ver que nos podemos identificar con algunas cosas que los amigos también dicen. A ver, vamos a... Bien, la respuesta. Apuntes del prólogo. Todo comienza en la mente de Dios. Él permite la prueba. Satán es el que mete la duda. El sufrimiento es verificación de la fidelidad de Job. Ojo, aquí nos están diciendo ya una palabra clave. No es el sufrimiento por el sufrir, no es la cuestión, no, sino que el sufrimiento como verificación de la fidelidad de la fe. El sufrimiento es revelador para descubrir en el corazón del hombre el amor verdadero y el temor de Dios. ¿A qué vamos a esto? Es parecido a la frase que muchas veces también nosotros hemos dicho en algunas ocasiones. ¿Cuáles son esas frases famosas que luego sacamos? Nadie valora lo que tiene hasta que lo ve que. Perdido. Exact- Perdido. exactamente. Muchas veces nos pasa así. Muchas veces, incluso también hasta las pérdidas de nuestros seres queridos. Muchas veces, y no es que sea así siempre, tampoco quiero, eh, pero en muchas ocasiones, ¿quiénes son los que se la pasan a veces en los velorios ahí que casi se quieren ir al ataúd junto con el muerto? La No gente es que el nos... que lo cuidó, Ujú. no es el que lo estuvo cuidando, no es el que se preocupó. ¿Quién es? El que no estuvo ahí, que ahora que ya no está, está anhelando volver a tenerlo. Exactamente, y ahora sí ya lo quiere cuidar, y ahora sí ya lo quiere proteger, y ahora sí ya lo quiere no sé qué, y ahora sí ya se quiere ir con él a la tumba, pero ya es más el remordimiento el que lo está moviendo, ya no es el amor. Y así es lo que pasa muchas veces también. Hablamos desde el dolor, hablamos desde la ira, hablamos desde todas esas emociones, a veces negativas, ¿sí? La respuesta de Job, toda su vida se basa en Dios. Él da y él quita. Si Dios las quita, no son desgracias, también está a su mano. La fe inmediata, cierta y segura. Satán es vencido y se va. La mujer también es vencida porque Job no hace caso. Los amigos están presentes y luego se ha mostrado la fe inmediata. Falta en estos dos capítulos pensar la fe. La fe también es pensada. Y aquí entra en la siguiente parte del libro, la poesía y el monólogo inicial, el por qué. Monólogo del capítulo 3. Esquema a la situación de Job. Mm, pero no se adapta a su realidad. Las respuestas de Job 14 no siempre es respuesta a sus amigos. A veces simplemente continúan las lamentaciones. Por Ejemplo, ahí, en la primera respuesta sí, por ahí. Continúa al otro lado de la hoja. Es que le dio para es abajo y es cierto. para un lado, sí. Ok, sí, es Es en el cierto. capítulo Perdón. 3 comienza la otra parte. Es en la otra columna.
Perdón, sí, cierto, se me fue el santo al cielo. Perdónenme. En el capítulo 3 comienza la puerta central del libro, la poesía. El libro tiene referencias a la literatura profética, a Jeremías y al Génesis. Se contrastan el Job paciente y sumiso con uno amargo y agresivo que rompe el silencio con una maldición. Uno, Lamentación, 11 al 19 comienzan los por qué. Vamos a leer el capítulo 11, nomás para ver más o menos qué es lo que tenemos. Es del 3, ¿no, Fray? Del 11 al 19. No, vamos a ver la Lamentación del 11 al 19, pero nomás vamos a leer el capítulo 11. Eh, pero es en el capítulo 3, del versículo 11 al 19. Ah, ok, perdón. Dice, ¿por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué no me recibieron dos rodillas y dos pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría. Ajá. Y hasta el Ahora, 19, sí. ahora el 20-26. Sí. ¿Para qué dar a luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura, a los que ansían en vano la muerte y la buscan más que un tesoro, a los que alegrarían de llegar a la tumba y se llenaría de júbilo al encontrar un sepulcro? Al hombre que se le cierra el camino y al que Dios cerca por todas partes. Los gemidos se han convertido en mi pan y mis lamentos se derramen como agua, porque me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible. No tengo calma ni tranquilidad ni sosiego, solo una constante agitación. Exacto. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos de aquí? Pues ahí ya se empieza como medio a quejarnos y como que ya está pensando seriamente en que no hubiera, o sea, o que ya estuviera muerto o que no hubiera pasado por todo eso al no querer haber nacido. Exactamente. Sí, porque precisamente en las primeras que era lo que decía, ¿no? En En el el 11 dice, ¿por qué no 11. moría al nacer? Exactamente. O sea, de una manera muy, muy subjetiva lo está diciendo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué nací? Si iba yo a pasar por esto, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué? Muchas veces también estoy seguro que muchos de nosotros también hemos pasado por esta situación. Cuando pasamos rachas feas y demás, hemos también llegado o a escuchar o decir o conocer este tipo de situaciones. ¿Para qué vine al mundo, no? Hoy me da risa a veces los jóvenes, ¿no? Digo risa en ese sentido de que a veces, ¿cuáles son sus reclamos? Yo no te pedí venir a la vida, y yo no quise que tú te embarazaras de mí. O no es a veces lo que los jóvenes dicen. Y no solo los jóvenes, también ya uno que otro adulto también llega a decir ese tipo de cosas. El por qué nací, el para qué, si el mundo es un mundo de lágrimas, para qué vine a este mundo, para qué. La pregunta para nosotros sería, ¿para qué? ¿Para el qué de nuestro vivir? ¿Para qué el de nuestro existir? ¿Ustedes qué piensan?
¿Mm? ¿Cuál es el pensar de ustedes? Yo creo que todos hemos pasado por esa situación, o sea, en algún punto hemos pensado, no, pues para qué, o sea, de haber sabido que esto me iba a pasar o que esto iba a tener que enfrentar, pues, o sea, hubiese preferido no pasarlo, pero desde más atrás, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pensado, no, a lo mejor no externarlo, algunos, o algunos sí, pero yo creo que al menos todos en alguna ocasión hemos pensado, si esto me iba a pasar, hubiera preferido ni siquiera, o sea, estar por aquí cerca, o ni siquiera haber conocido esto, o ni siquiera haber estado en ese lugar ese día, no sé, mil cosas. Pero yo creo que a todos nos ha pasado por la mente esa frase de haberlo querido, no vivir o no haber estado en esa situación, pero desde mucho antes, o sea, como que evitar todo lo que en ese momento nos causó dolor o angustia o depresión. Y siempre, o sea, mucha gente, digo, yo creo que todos lo hemos hecho, de no, pues es que de haber sabido que eso me iba a pasar, no, pues ni hubiera entrado ahí, o no hubiera puesto esto, o no hubiera hablado con aquel, o no hubiera ido a tal lugar. Y también, o sea, no, pues para qué seguir aquí viviendo si me está yendo muy mal o si estoy pasando por todo esto. Entonces, yo creo que al final de cuentas, como dijo al principio, a pesar de que el libro tiene pues demasiados años de haberse escrito, pareciera que lo que ahí viene se da o se sigue dando a pesar de todos los tiempos y las culturas, ¿no? Porque yo creo que a todos en cualquier parte del mundo nos pudiera pasar esta situación y tener ese pensamiento. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, también, Fray, puede ser entre momentos de enfermedad, ¿verdad? Donde nos puede agobiar la angustia, a veces hasta cuestionar por qué a mí, por qué me está pasando esto a mí, ¿sí? Y ahí es donde a veces reconocemos esa fragilidad humana, ¿sí? Como cuestionar a veces hasta reclamarle a Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo Ujú, estoy pasando? ¿Por qué me tocó? ¿Hice algún mal? ¿O qué pasa, verdad? Sí, ahorita analizando este libro de Job, ¿verdad? Como que nos lleva pues a ciertas situaciones de nuestra vida, ¿sí? A reconocer que aunque a veces no queramos, ¿verdad? Cuestionamos a Dios, ¿sí? O como dice aquí en este versículo, ¿verdad? A veces decimos, pues, no tiene caso a lo mejor estar en esta vida, ¿sí? ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O ya es todo? Bien. Fray, Esto, Fray, una pregunta. Por ejemplo, si yo como fraile que venga una persona y me pregunte sobre esto, como que una razón que le pueda decir o de comentar. Ve que mucha gente se acerca a nosotros, ¿no? Y entonces es ahí donde siempre me ha costado, como siempre me ha tocado así como esas preguntas de parte de la gente, ¿no? Y pues sí, me ha costado como que darle una respuesta como que más amplia de lo que solamente le he comentado lo básico, ¿no? Lo práctico nomás. Y hasta ahí me he quedado. ujú. Mira, vamos a terminar y ahorita contestamos esa pregunta, porque ya sería una pregunta más práctica, ¿vale? La dejamos ahorita un momentito ahí, pero sí la contestamos. ¿Por qué? Porque ahorita tú mismo te vas a dar esa respuesta. Muchas veces las personas, me voy a adelantar un poquito, muchas veces las personas van o se nos acercan con esa finalidad de que tú les soluciones la vida. O esa es la idea que muchas personas tienen. Voy a pedir un consejo, voy a pedir qué hacer, voy a pedir esto. La pregunta es, ¿nosotros estamos capacitados para resolver la vida?
Pues yo digo que no, nomás darle nomás ese, como dijo usted, ese consejo, no es esa, como dice, no es Exacto, sí. Lo que yo siempre les digo a las personas cuando se me acercan, cuando me dicen este tipo de situaciones, mira, yo te puedo aconsejar o decir algo, pero quien toma las decisiones y quien va a decidir eres tú, no yo. Tú eres la que tienes que ver todo el balance de lo que te está pasando y tomar una decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros decimos y no les aclaramos a las personas esto, ¿qué es lo que termina? Es que Fray me dijo, es que el Padre me dijo, y entonces nos responsabilizan de muchas cosas. No, yo te puedo aconsejar, esto es lo que posiblemente yo haría si estuviera yo en tu situación, pero quien va a decidir, eso siempre se lo tienes que dejar claro a la persona. Quien va a decidir eres tú. Tú eres la que estás pasando esto. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir, por poner un ejemplo muy absurdo, te puedo decir, ¿no? Para la ansiedad recomiendan comer chocolate. Ya, come chocolate. Y ya con eso, no, o sea, pero algunos, o sea, quisieran de ese tipo de cosas. Y nosotros no somos farmacia. O sea, eso nos tiene que quedar claro. No somos farmacia. Aún el psicólogo, si ustedes van a terapia o vamos a terapia y demás, no nos va a solucionar la vida. Nos va a dar técnicas que nos ayuden a superarnos, que nos ayuden en momentos difíciles, nos van a dar una técnica para esto, para poder expresar emociones, para poder canalizarlas, pero no nos van a solucionar la vida. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Estamos de acuerdo? sí, eso sí. Sí, entonces eso es perdón. Sí, Fray, estoy de Sí, entonces eso es lo que vamos a tener un poquito nosotros en ese sentido. ¿Sí? Es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a ir desarrollando nosotros. ¿Sí? Nos falta todavía mucho, sí. Vamos a dejarle aquí, porque ya casi va a ser la hora. Nos quedamos en los diálogos, parte 3, los diálogos. ¿Sí? Continuamos la siguiente sesión. ¿Les parece bien? Para no quedarnos a medias de los diálogos, que ya también viene lo sabroso de este libro, porque ya viene un poquito la cuestión constatatoria de podernos nosotros también ir evaluando junto con este libro. ¿Sí? Por lo tanto, ahora no les dejo tarea. Hoy solamente pues, ir viendo un poquito esta parte del libro de Job, más o menos cuáles son las referencias. La siguiente ya ponemos alguna actividad. Bien, ¿dudas, preguntas? No, Todo bien, ningún. Fray. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Dios los siga bendiciendo y que sigamos, que el Espíritu Santo nos siga iluminando para este libro. Bien, paz y bien. Pues sí, bien, Así Fray, bien, gracias. Fray, gracias.